Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro estudio, el manual Debes Saber. Nuestro estudio es el número 13 y el tema de hoy es Debes saber las señales de los últimos tiempos. ¿Cuál es lo que la palabra de Dios nos habla? ¿Qué es lo que el Señor nos muestra por medio de la Biblia? Pues la palabra de Dios profetiza muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Es por eso que estos acontecimientos también tienen cierta clasificación, como por ejemplo que nosotros a estos eventos le podemos llamar señales. Hay como por ejemplo señales naturales, que son los terremotos, los tsunamis, las erupciones, los temblores. Y también hay señales espirituales, como lo que es la apostasía, que es el divorcio de prácticamente la separación de estar viviendo con el Señor y de pronto decir, ya no quiero seguir ese camino. Esto se le llama apostasía. Y asimismo la idolatría que está reinando en todo el mundo, y también puede esto alejarnos obviamente del Señor y mostrarnos también una señal de que esto está ya sucediendo. Así es, también hay otra señal que es la sociológica, que significa cómo es que la sociedad se está hoy comportando, el tratado de esa sociedad, cómo está viviendo hoy. Hay mucha violencia, hay sin número de situaciones que están desviándose de la verdad, hay mucha mentira, en fin, hay un sinnúmero de situaciones que están sucediendo en esta tierra y que nos dan también una verdadera dirección de lo que pues, puede ser una señal de los últimos tiempos. Asimismo, también tenemos las señales tecnológicas, que son inventos asombrosos. Estamos viendo situaciones de inventos ya tercera dimensión, invisibilidad, situación en la que puedes controlar también los climas, en fin, un sinnúmero de situaciones y de descubrimientos que verdaderamente llaman la atención y son asombrosos, desde todos los ámbitos, aún en los ámbitos también de la ciencia médica, en fin, hay descubrimientos verdaderamente asombrosos. Y también podemos ver como señales las señales políticas. Con esto podríamos decir la polarización de los gobiernos. Hay una división mundial, está habiendo una división, y esto es pues también señales del fin. Yo te invito hoy a que podamos nosotros discernir lo que la Biblia dice y nos está mostrando acerca de estas cosas, porque podemos determinar si estas señales están verdaderamente presentes el día de hoy. Así es que los invito a orar. Oremos y pongamos esto a los pies del Señor. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión. Si no fuera por tu misericordia, ¿qué sería de nosotros? Verdaderamente dice tu palabra que tu misericordia es nueva cada mañana. Si no fuera así, Señor, ¿qué sería de nosotros? Ya no estaríamos hoy en esta tierra. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por lo que nos vas a mostrar el día de hoy. Estamos preguntándonos que si estamos viviendo en las señales del fin, y tú nos has dado también, por medio de tu escritura, de tu palabra, verdaderamente lo que está por venir. Gracias, Señor, te damos. Te pido que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en todos los que nos ven por redes sociales, y que ellos vean y entiendan que apartados de ti nada vamos a poder hacer, y que tu palabra, la Biblia, es la verdad, porque ahí proféticamente está escrito el fin de los tiempos. Te damos gracias, danos dirección en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces podemos estar seguros de que efectivamente estamos viviendo en los últimos tiempos. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Lucas 21. Lucas 21 enumera algunas de las señales políticas y naturales que ocurrirán antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 21:10, la palabra del Señor dice así: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Podemos decir que esto está sucediendo, aunque no debemos de interpretar cada desastre natural como una señal del fin de los tiempos. El aumento de los desastres naturales parece ser, sí, un preámbulo de lo que vendrá después. Dice que habrá pestilencias, estamos y hemos vivido pestes ya en esta tierra. Hay terror, sí, hay lugares en donde verdaderamente
pues la gente está aterrorizada por lo que el hombre está queriendo hacer en contra del mismo hombre. Hay grandes señales del cielo, sí, están ya sucediendo. Y pues terremotos y erupciones, en fin, un sinnúmero de situaciones que están sucediendo. Y también, ¿qué está pasando? Que se está levantando nación contra nación y reino contra reino, y eso significa una polarización. El Señor Jesucristo le llamó a este tiempo dolores de parto. En Mateo 24:8 podemos leerlo y dice, y todo esto será principio de dolores. La Biblia enumera señales espirituales tanto positivas como negativas. Vamos a ver todo lo que es negativo. En el 2 de Timoteo 4:3 nos dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 de Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5 de 2 de Timoteo 4, pero tú sé sobrio, este es el consejo de parte de Pablo hacia Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, que el mundo conozca la palabra de Dios y cumple tu ministerio. Esto es muy importante lo que el Señor nos está hablando aquí, porque nosotros tenemos un ministerio en esta tierra y es servirle. Todos los que somos hijos de Dios tenemos que servirle al Señor para que mucha gente conozca la verdad y la verdad los haga libres. También nos dice que mucha gente seguirá a falsos maestros. En la actualidad vemos un aumento de un grupo de sectas, que hay herejías, engaño y ocultismo, y todo eso está a la orden del día. Y también muchos optan, pues fascinados por la manera de hablar de esos falsos maestros, el querer seguirlos, y van hacia corrientes erróneas. Y esto es verdaderamente terrible porque el mundo se está alejando de Dios. El lado positivo, que dijimos que había un lado positivo, en Joel 2, 28, 29, la palabra de Dios profetiza que habrá un gran derramamiento del Espíritu Santo. Voy a leer Josué 2 del 28 al 32 y dice así, y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto yo lo estoy viviendo ya en nuestra iglesia, como vemos a los jóvenes ya verdaderamente hablando, niños hablando de la palabra de Dios, llevando a sus padres a la iglesia. Esto significa que se está cumpliendo esta palabra, el Espíritu de Dios está activando a esos jovencitos. Y dice más adelante en el versículo de Joel 2, 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días, en aquellos días. Esto significa todos los que le servimos al Señor, el Espíritu de Dios estará derramado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y dice en el versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Dios. Versículo 32. Y todo aquel, esta es la promesa, amados, y todo aquel que invocara el nombre de Dios será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Dios, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Amados, no todos llegarán o llegaremos a ver, más bien llegarán a ver a Dios. Yo sí, porque tengo a Cristo en mi corazón y estoy seguro de que voy a ver al Señor. Pero muchos no van a llegar porque en realidad no están queriendo conocer de Dios. Y ese es un pequeño remanente los que estaremos en la presencia del Señor. Porque el mundo se ha alejado ya de Dios, ya no quieren saber nada del Señor. Y hoy es importante que toda la gente que nos ve por redes sociales se acerque al Señor. Los tiempos se están acercando. Y la profecía de Joel se da en el Nuevo Testamento también, en el día de Pentecostés, con el comienzo de la impartición del Espíritu Santo. Hechos 2.16 dice así, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2.17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto, como les dije anteriormente, está sucediendo. Pero aquí hay una palabra clave, dice, y en los postreros días. Esta palabra postreros, el original es exactos.
y significa cosas futuras. El original es exactos. Y la raíz del término viene de escatología, que significa el estudio de las últimas cosas, de lo que incluye temas como las profecías bíblicas acerca del futuro, que están escritas en la palabra de Dios, los últimos tiempos, el final, que están escritos en la palabra de Dios, y también qué habrá después de la muerte, que también está escrito en la palabra de Dios. Lo que pasa es que mucha gente no ha leído la palabra, no ha leído la Biblia, y estoy seguro que tú tienes una Biblia en tu casa. ¿Por qué no comienzas a leerla? Comienza desde Mateo, lee Proverbios, lee los Salmos, y después estarás comenzando a leer desde Génesis. Hoy estamos viendo los efectos de ese derramamiento del Espíritu Santo en los avivamientos que hay y en los movimientos cristianos que son guiados por el Espíritu Santo, y también en la predicación mundial del mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio. Además, las señales, amados hermanos, de los ámbitos naturales y espirituales, debes saber que está habiendo también señales en la sociedad, en este mundo actual. La inmoralidad desenfrenada en la sociedad actual es un síntoma de la rebeldía de la humanidad contra Dios. El aborto, la desviación de los géneros, el abuso de las drogas, el abuso de menores, son pruebas de que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Se estará aumentando la maldad en esta tierra. Segunda de Timoteo 3:13 dice así: mas los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Profetizado por la palabra de Dios. Ahora vivimos en una sociedad que se ama a sí misma. En realidad es materialista. La gente se ha vuelto amante de sí mismos, mirándose como el número uno y haciéndose que, pues, lo que ellos creen en su mente, creen que es lo correcto ante sus propios ojos. Y ellos dicen, no, pues lo que yo hago está bien, y además es la moda, y es lo que todo el mundo hace, y yo ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Y todas estas cosas y muchas más se pueden ver alrededor de nosotros en nuestros días. Pero 2 de Timoteo 3:1, fíjense lo que dice: también deben saber esto. O sea, debes saber esto, amado hermano o hermana, y los que nos ven por redes sociales, que en los postreros días, o sea, en los tiempos finales, ya lo hablamos de postreros, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 de Timoteo 3:3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, y luego usan una palabra que está en 2 de Timoteo 3:3, el Señor, intemperantes. Esta palabra intemperantes son aquellos que se dejan llevar por sus pasiones y deseos sin medida, que son crueles, que son aborrecedores de lo bueno. Y en el versículo 4 dice traidores, personas que te dicen te amo, te quiero, y en realidad inclusive son capaces de traicionarte. Aborrecedores de lo bueno, dice también, traidores, impetuosos, infatuados. Esta palabra infatuado significa carencia de templanza o de dominio de sí mismo en el hablar o en el obrar, sin control en la pasión y el vicio. Son personas desenfrenadas totalmente, no tienen dominio, no tienen templanza. Y dice más adelante que son hombres, también habrá amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego el Señor nos da, por medio de Pablo, un consejo sumamente importante. Dice al final de 2 de Timoteo 3:5, a estos evita. Así es que yo te invito a ti que si estás viendo cosas similares a estas, aléjate de ahí. No tienes por qué estar viviendo este tipo de situaciones. Sal de ahí, dice el Señor, sal de ahí, pueblo mío. No toquéis lo inmundo. A estos evita, amados hermanos. El cumplimiento de algunas profecías del fin de los tiempos parecía imposible hasta la llegada de la tecnología. Como les dije, ha llegado un avance tecnológico tremendo. Algunos de los juicios de Apocalipsis ahora son más fáciles de poder entender e imaginar. En este tiempo que vivimos, la era nuclear, las situaciones del rayo láser, armas impresionantes, control por medio de cámaras, el G5, un sinnúmero de situaciones que están presentándose. Y en Apocalipsis 13
se dice que el anticristo controlará el comercio, obligando a la gente a llevar la marca de la bestia. Y dado los avances actuales en la tecnología de los chips informáticos, es muy posible que las herramientas que utilizará ya estén hoy en práctica. Apocalipsis 13:16 dice así: y hacía que a todos, está hablando del anticristo, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto, si tú quieres adentrarte, puedes ir a estos versículos y estudiarlos y ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero también, como siempre, yo siento que hay cosas positivas que podemos sacar, porque hoy el internet, que es un avance tecnológico, la radio y la televisión, nos han hecho posible que podamos proclamar el evangelio a todo el mundo. Esto es sumamente importante porque ahora toda una persona que tenga internet, que tenga un radio o que tenga televisión, puede ver un mensaje bíblico y crecer espiritualmente y también reconocer a Cristo como su único y seguro Salvador. Marcos 13:10 dice así, para poder corroborar lo que estoy hablando: y es necesario que el evangelio sea predicado ante a todas las naciones. Antes a todas las naciones. Eso significa que este evangelio va a ser predicado, el evangelio de Cristo, a todas las naciones. ¿Y cómo llegará? Seguramente por redes sociales también. Mucha gente está llegando a los pies de Cristo y se está rindiendo ante el Señor. La restauración también, otra muy importante señal política, es la restauración de Israel. Israel ha sido un milagro en una profecía cumplida, porque demuestra que vivimos también en los últimos tiempos. En el siglo XX nadie había soñado que Israel volvería a la tierra, y mucho menos a que ocupara Jerusalén, que volviera a su tierra y que ocupara Jerusalén. Jerusalén está definitivamente en el centro geopolítico y se encuentra hoy sola y rodeada frente a muchos enemigos, y es nuestro reloj profético de lo que está por suceder. Pero Zacarías 12:3 lo confirma. Fíjense lo que dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, y a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y esto es lo que está empezando ya a suceder, amados hermanos. Hay una, como les decía yo al principio, desde el punto de vista de una señal de gubernamental o política, se está polarizando el mundo. Mateo 24, del 6 al 7 dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, guerras y rumores de guerra son definitivamente características que están hoy presentes y hoy estamos viviendo. Estas son solo algunas de las señales de que estamos viviendo el fin de la era. Y hay muchas más. Dios nos dio esta profecía porque no quiere que nadie perezca. El Señor ha hablado y está hablando hoy de esto para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor siempre nos advierte ampliamente antes de que venga el día de la ira de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la pregunta: ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? Definitivamente sí. También debes saber que nadie sabe cuándo regresará el Señor Jesucristo. Mas sin embargo, seguramente la última señal, el rapto de la iglesia, podría ocurrir en cualquier momento. Te preguntaría yo: ¿estás preparado? ¿Estás viviendo como Dios lo quiere? Dios tratará con el pecado, ya sea por su gracia o por su ira, amados hermanos. Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es decir, su gracia. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Salvador permanecerán bajo la ira del Señor. La buena noticia es que no es demasiado tarde para escoger la vida eterna. Solo es necesario aceptar por fe el don gratuito de la gracia de Dios. Y debes saber que no hay nada que puedas hacer
para ganarte la gracia. Jesús ha pagado el precio por ti. Y esto está en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gracia significa regalo inmerecido. Pagado el precio por ti. Amados hermanos, dice adelante el versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿estás listo para el regreso del Señor? ¿O decidirás experimentar su ira en esta tierra? Yo te invito a que medites bien sobre tu camino y que Dios sea el que guíe tus pasos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos y que hemos oído, Padre. Este mensaje es un mensaje revelador, un mensaje que está escrito en tu palabra, que nadie va a poder decir que esto es una mentira. Todo está escrito en tu palabra y sabemos que todo lo que está escrito en tu palabra se cumple y se cumplirá. De eso estamos plenamente seguros. Gracias, Señor, porque nos estás advirtiendo, como en los tiempos de Noé, y que no quisieron oír que venía un diluvio sobre ellos y toda la gente se quedó. Solo pudieron subir a esa arca, pues Noé, su esposa, Sem, Jafet y Cam, y todas las esposas, y también, Señor, pues esos animalitos que subieron también al arca. Ahí podemos ver un claro ejemplo de que tú nos adviertes desde antes, es la salvación. Y todos aquellos que tengan verdaderamente este sentido de ser obedientes a ti, podrán subir a esa arca, que será la vida eterna, la salvación de su alma. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te bendecimos tu nombre, te glorificamos y te pedimos, Señor, que sigas obrando tu preciosa y divina voluntad en todos aquellos que quieran rendirse ante ti. Si tú quieres hacer una oración delante de Dios y rendirte hoy al Señor y reconocerlo como el camino, la verdad y la vida, hoy yo te pido que le digas al Señor así: cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile al Señor: Señor, perdóname si he hecho algo malo. Perdóname porque yo pienso o he pensado que el fin está muy lejano. Yo no lo sé si será presente o será futuro, pero sí te quiero decir, Señor, que quiero estar contigo, quiero reconocer a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador y entregar mi vida a Él. Reconozco que Él murió por mí en la cruz, pero Él resucitó al tercer día, que Él llevó en la cruz mis enfermedades y mis dolencias, y que ahora yo quiero declararme como tu Hijo, Señor. Te doy gracias, bendigo tu nombre, te glorifico y te pido que tu Espíritu Santo, el Consolador, llegue a mi vida. Te lo pido en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, le doy gracias al Señor por este tiempo que tuvimos para compartir con ustedes. Les invito para la próxima semana en este manual que se llama Debes Saber. Que Dios los bendiga.